Hola, aquí les dejo un nuevo vídeo de ASMR. Aquí les traigo un relato, que esto es por capítulo. Yo solo tengo esta revista, pero le leo un trozo que espero les pueda servir. La letra es muy pequeñita, así que discúlpenme si me trabo. Trataré de hacerlo lo mejor posible. Pues nada, empecemos. El novio inventado. Su corazón desbordaba de emociones y anhelos. Necesitaba decir a alguien que estaba hambrienta de afectos, de palabras hermosas y cordiales. Y entonces, continuó Teresa, con voz suave, me tomó en sus brazos y me besó. En aquel momento Adriana se unió al grupo de jovencitas. Sabía que estaban contando historias de amor que imaginaban después de haber leído los cuentos en las revistas que las externas introducían en el colegio, ávidas de aparecer interesantes ante las demás. Terminaban por creer suyas las experiencias leídas o imaginadas. Teresa, que cuando tenía que desarrollar un tema permanecía 2 horas con la pluma en el aire, resultaba admirable, tratándose de inventar aquella clase de historias. Silvia, una chiquilla anémica, había creado un amor romántico con un conde, nada menos. ¿Y tú, pobrecita?, preguntó la anémica, interrumpiéndose hábilmente para causar efecto en el auditorio. ¿A ti no te hablaron nunca del amor? Las otras se echaron a reír con aire maligno. Adriana no pudo soportar que la llamasen pobrecita. Pensó un instante y luego repuso: yo tengo novio. Oh, un segundo de estupor. Enseguida la revelación fue acogida con una risa general. Tú no digas tonterías. Adriana irguió para resistir los ataques de la incredulidad, respondiendo: yo sí, es que está prohibido. ¿Y quién es tu novio?, preguntó Teresa. Un joven, murmuró Adriana, muy molesta y sin hacer un gran esfuerzo de imaginación. Vaya, un descubrimiento. Que se burlaron los demás. ¿Y cómo se llama? Cuando Adriana tenía que decir una mentira, prefería hacerlo inmediatamente sin pensar demasiado. Aquiles Masi, pero yo lo llamo Lely, contestó, asombrándose ella misma de aquel nombre. Salió quién sabe de dónde. Teresa exclamó, yo he oído ese nombre en alguna parte. Déjame pensar. Afortunadamente no tuvo tiempo de hacerlo. Llegó la maestra y les interrumpió preguntando: ¿qué están tramando ustedes? Aquella noche no volvió a hablarse del noviazgo de Adriana, pero a la siguiente las compañeras tornaron al ataque con 1000 preguntas. Ella respondía confundiéndose un poco de cuando en cuando. Primero dijiste que era Lely, era moreno, y ahora resulta que es rubio. Hizo notar una muy bavaracha. Tomó mucho el sol durante las vacaciones y se le aclaró el cabello. Qué fastidiosas eran. Mientras ellas fingían creer las unas en las cartas de las otras, ahora se negaban a aceptar su relato. Su mentira era semejante a las demás. Por la noche, esperando el sueño que no llegaba, Adriana se dijo que aquel juego de inventar un enamorado resultaba menos gracioso de lo que le parecía al principio. Ahora creía tenerlo realmente. Era una sensación nueva y daba una agradable impresión de cosa pecaminosa. A los 18 años se tiene derecho a pensar en algo más que en el griego y el latín.
Ella estaba muy sola, sin madre, con aquel padre viejo encerrado en un silencio continuo, en las raras veces en lo que lo veía sin tener siquiera una amiga verdadera. Sí, le gustaba imaginar que tenía un novio llamado Aquiles Masi, pero ¿de dónde sacó ese nombre? Debió leerlo en algún libro, hasta aquella tonta de Teresa le recordaba y si llegaba a descubrir que era el protagonista de alguna novela, sería un desastre. Menos mal que ahora todos lo llamaban Lely. Debía ser rubio o moreno. Tenía que decidirse de una vez. Rubio, con una pronunciación de la R encantadora, con ese defecto tan aristocrático que volvía locas a todas las chicas. En su cama inmóvil, Adriana se dedicaba por entero a imaginar una conversación con aquel novio fantasma y no tuvo que esforzarse para sentir que le tomaba de la mano. No podía dormir. Fuera el viento se lamentaba y hasta ella llegaba el ruido monótono, enervante de las aguas del lago próximo al chocar contra el muelle. De un salto Adriana dejó la cama y tomó de un cajón papel y una estilográfica. Comenzó a escribir a la tenue luz de las lamparillas de noche. Su corazón desbordaba de emociones y anhelos. Necesitaba decir a alguien que estaba hambrienta de afecto, de palabras hermosas y cordiales. Estaba siempre hambrienta de todo, de vida, de alegría, de novedades. Sin embargo, tuvo que pasar todos aquellos años en el colegio. En las vacaciones la aguardaba aquel rincón de campo aburrido, lleno de gente mezquina y vulgares. Era una vida estrecha, sin horizontes. Escribió mucho, con una letra desigual, y al fin se dio cuenta con sorpresa de que se trataba de una carta, una hermosa carta de amor dirigida al inexistente Aquiles Masi. Lely, para su corazón, un habitante de la luna, nació en el cielo de una colegiala romántica y mentirosa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó su vecina de cama abriendo un ojo. Escribo una carta y tiene que ser ahora. Le escribo a él, explicó Adriana en un susurro. Piensa en sus propios asuntos y duerme. Piensa en tus propios asuntos y duerme. En cambio, sus compañeras querían pensar en los suyos a toda costa. Magdalena, una muchacha con cabello de color del aceite de oliva, de esas que tratan de ser útiles a todos, le ofreció hacer enviar la carta. ¿Cómo? Se la doy a una externa que es amiga mía. ¿Qué temes? ¿Que te robe la estampilla? Quizás. Para no despertar sospechas, Adriana puso en el sobre una dirección imaginada en la misma ciudad. Vive aquí, qué bien, cómo nos gustaría conocerlo. Podrían esperar aquella ocasión. Desde ese momento Adriana se convirtió en la muchacha más interesante del colegio. Sus cartas de amor hacían furor y las pocas privilegiadas a quienes le permitía leerlas las aprendían casi de memoria. Magdalena, la chica de los cabellos color aceite de oliva, continuaba haciéndole enviar las misivas por su amiga de la externa, y ahora ya nadie pensaba que Adriana pudiese estar simulando. Por otra parte, tampoco ella dudaba ya. La fantasía le conducía lejos hacia el horizonte brillante y solo volvió a la realidad ante una llamada de la directora. Las muchachas estaban en clase, bordando en silencio y soñando también, y se les dijeron: la directora quiere hablar contigo, Adriana. Sintiéndose culpable, se estremeció. Magdalena debió dejarse sorprender con una de sus cartas antes de dársela a la externa. Al ir hacia el escritorio de la directora, sintió que las piernas le flaqueaban, pero no se trataba de eso, y en cambio escuchó estas
palabras. Tu padre está muy enfermo y tienes que partir enseguida, Adriana. No pierdas la calma. Sus compañeras la rodearon para despedirse de ella. Todas tenían algo que decir y Teresa murmuró a su oído: pase lo que pase, no estarás sola. Tú tienes novio. En aquel momento se sintió como una ladrona, avergonzándose mucho de sí misma. ¿Cómo pudo ser tan tonta? Pero ahora el juego había terminado, debía afrontar la vida en serio. Se encontró en el tren y luego caminando sola por las calles de su pueblo, entre las paredes viejas y carcomidas de las casas antiguas que se elevaban hacia un cielo gris del que se caía una leve lluvia. Cuando llegó a su hogar, su padre había muerto. La soledad le dio más miedo todavía que la propia muerte. Se quedó sola con Marieta. Se quedó sola con Marieta, la sirvienta, una campesina vieja que sollozaba continuamente, pero temía más aún a la gente, a los parientes de quienes hubiera querido librarse de cualquier modo. Después del entierro, las primas Luisa y Clotilde no la abandonaron un momento. ¿Qué piensas hacer ahora?, le preguntó Clotilde. Tendrás que pensar en casarte para no quedar sola. Aquí hay partidos magníficos y podrás elegir. Adriana conocía los partidos magníficos de su pueblo. Si eran tan convenientes, ¿por qué no los aprovechaban sus primas? Te presentaremos a jóvenes adecuados para ti, la amenazó Luisa, y entonces Adriana comprendió que no podría librarse de ellas, que las tendría siempre en su casa, y para defenderse exclamó: gracias, pero ya tengo novio. Por la calle, la prima Luisa preguntó con enojo cómo habría hecho para encontrar novio si estuvo siempre encerrada en el convento. Hay mujeres capaces de recorrer el desierto del Sáhara si les dicen que hay allí la posibilidad de hallar un esposo, opinó Clotilde. Al quedarse sola, Adriana se asombró de haber podido decir aquella mentira. Ya no estaba en el colegio, donde contar tonterías resultaba divertido. Pronto se sabría la noticia y los ojos de toda la gente estaban fijos en ella, criticándola despiadadamente, riéndose de aquel novio inventado. Claro que ahora no tenía ganas de preocuparse de eso, lo único que deseaba era que la dejaran en paz. Si Marconi no hubiera pensado en la telegrafía sin hilos, le habrían inventado de todos modos un pueblo similar a aquel donde vivía Adriana. Al día siguiente no existía un gato que no estuviera enterado de su misterioso noviazgo. ¿Quién era el prometido? ¿Dónde lo consiguió? ¿Y cómo era que no se dejaba ver? Resultaba muy extraño que tampoco llegasen cartas suyas. Los curiosos acosaron a la sirvienta Marieta, pero ésta no sabía nada y hubiese sido la primera en pagar con gusto lo que fuera por conocer la cara del mirlo blanco. Pasó el verano, llegó el otoño, empezó a anunciarse el invierno y el novio de Adriana continuaba invisible. De cuando en cuando las dos primas iban a ver a la muchacha para enterarse de lo que hacía. ¿Cómo está tu novio? ¿Cuándo viene? Pronto respondía a ella y cambiaba de tema. Las primeras sonreían maliciosamente, frotándose las manos como si estuvieran lavándoselas con un jabón invisible, y murmuraban: estamos ansiosas de conocerlo. La muchacha le ocurría lo mismo. A la muchacha le ocurría lo mismo. Por la noche Adriana permanecía mucho rato delante de la ventana
ventana abierta sin sentir el frío, contemplando las estrellas, y éstas parecían contemplarla también con un aire maligno. Clavaba los ojos allá arriba en el firmamento, donde tal vez viviera en alguna nube su amor invisible. Que se hallaba todo, que se vayan todos al diablo, terminaba de decirse e iba a acostarse. No había pasado mucho tiempo desde que dejó el colegio repentinamente y escribiera aquellas alocadas cartas de amor a su novio imaginario, el señor Aquiles, habitante de la luna. Qué niña era entonces y qué romántica. Ahora la vida le dio una lección dura, pero en el fondo seguía siendo una sentimental. Y esto es todo por esta vez. Besito, buen descanso. La continuación del relato anterior. Escribir todo aquello que sentía a un hombre que imaginara hermoso. Tuvo su belleza y hoy la envolvía en un velo gris de melancolía que la obligaba a una vida sin esperanza y que debía romper para ir de alguna manera hacia un horizonte más luminoso. En parte como juego, en parte en serio, para librarse de aquella opresión en su pecho, una noche escribió, como en el colegio, otra larga carta apasionada. Había en ella menos vuelo de la fantasía, pero más corazón. Con una sonrisa nostálgica recordó aquel hombre que, ante las preguntas curiosas e insistentes de sus camaradas, apareció de pronto en su mente. Aquiles Massi, un hombre leído quién sabe dónde, y aquella dirección inventada. Enviar cartas sería un recurso. Al menos la gente se enteraría, calmándose un poco. Si escribía era que el novio existía realmente. A la mañana siguiente dio la carta a Marieta para que la mandase, y con el fin de que lo contara a todos, le recomendó que no lo dijese a nadie. Luego siguieron otras cartas regularmente. Adriana se complacía en escribir a aquel hombre, pero la gente la atormentaba. Todavía, porque no llegaban respuestas, era muy extraño. Hasta Marieta comenzó a llevar las cartas al correo cada vez con menos convicción. En cambio, Adriana escribía siempre con un fervor mayor. Era como si estuviese un amigo al cual podía contar todo, hasta lo más secreto de sí misma. Con un hombre verdadero habría sido imposible. Las malignas primas se enteraron de la existencia de las cartas, palideciendo de furor. Así que el novio era verdadero. Sin embargo, el hecho de que no contestase las animaba. Cuando una noticia siniestra volvió a desesperarlas, el novio de Adriana acababa de llegar. Todos lo pusieron con gran sorpresa. Todos lo supieron con gran sorpresa. La propia Adriana fue la última en enterarse, y el estupor la dejó casi petrificada. Esa mañana estaba quitándose los rizadores del cabello delante del espejo cuando Marieta se precipitó en la habitación como si la ardieran las ropas. «Ha llegado», gritó. «¿Quién?» «El señor Aquiles Massi, su novio». «No diga tontería», respondió Adriana, y fue a la sala así como estaba, en batón y con unos cuantos rizadores aún. Un joven de cabellos castaños, muy rubio, ni moreno, como en las descripciones a sus compañeras, estaba allí en carne y hueso, y al verla le dijo en tono enigmático: «Soy yo». Adriana experimentó el deseo de sacudirlo para que se explicara mejor. «¿Yo quién?», preguntó, y volviéndose a Marieta, que quedaba allí, le ordenó: «Váyase. Usted es Adriana, ¿verdad?», interrogó el joven. «Sí», reconoció ella. «Pues yo soy Adrián Aquiles. Yo soy Aquiles Massi, hijo». Y
Espero que usted no habría escrito aquellas cartas deliciosas a mi padre. Los dos estudiamos el asunto y descartamos la idea, aunque el viejo no lo hizo de muy buena gana. ¿Te gustaba que una chica lo llamara Lile? Dios mío, exclamó